Bienvenidos a Danan Sin Filtros en una nueva edición. Hoy me acompaña Eli Torres. ¿Cómo estás, Eli? No necesitas ni Muy bien. presentación, ya este es nuestro segmento directamente. Muy bien, gracias y saludos. Un saludo especial para mi gente en Puerto Rico, a esos casi 10 millones de boricuas que andan por ahí, entre Estados Unidos y la isla. Bueno, y esto va a involucrar tanto a los boricuas como a los argentinos, como a cualquier persona que viva en Occidente. Quiero arrancar este programa hablando de un tema que vos conocés bien, dominás muy bien, has sido una incansable y sos una incansable batalladora en contra de estas injusticias, y es el de nuevamente, un hombre inocente pasando tiempo en la cárcel por haber sido falsamente acusado. Te voy a poner a tono con este tema, que es un tema local que pasó aquí en la Argentina. Vamos a ver un video y lo vamos a comentar, y vamos a ver también similitudes con otros casos, ¿no? En el año 2014, con tan solo 9 años de edad, Tomás Ghisoni denunció a su propio padre por un supuesto abuso sexual. Lógicamente, su padre fue condenado y fue enviado a prisión. Hoy, Tomás cuenta que no solamente la denuncia que hizo contra su padre en aquel entonces, siendo un niño, es absolutamente falsa, que no hubo ningún tipo de abuso, sino que cuenta además que quien comandó esta farsa fue su madre. Vamos a ver un video de Tomás contándolo con sus propias palabras y luego vamos a explorar un poquito esta noticia, esta historia. Yo no fui abusado, no fui una víctima de mi padre, pero sí fui usado. Fui utilizado como una cosa. Fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir un relato, que me enseñó qué decir, cómo dibujar, qué no decir, ya sea en audiencia o en distintos contextos. Y yo, sin entenderlo del todo, lo hice. Y eso destruyó a un hombre inocente. No estoy ¿Sabes? acá para alegar que existen abusos reales, porque sí, los hay y merecen justicia. Pero también estoy acá para decir que las falsas denuncias también son una forma de abuso. Claro. Porque roban años, destruyen familias, siembran desconfianza en las voces que sí necesitan ser escuchadas, como es nuestro caso. O fíjate la obviedad que él tiene que aclarar por lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Él dice que no niega la existencia de verdaderos abusos. ¿Y por qué tiene que hacer esta aclaración? Porque en los últimos años, a quienes levantáramos la voz en contra de las falsas denuncias, en contra de esta nefasta perspectiva de género que se ha implementado en la justicia, que hace que la mera palabra de una mujer cuente como evidencia, aunque las evidencias reales En su contra. refuten, exacto, a lo que esta mujer diga, a quienes hemos advertido esto se nos ha acusado de misóginos, de dar un discurso de odio, de fascistas, de nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que salir a aclarar lo obvio. En este video, que en realidad es mucho más largo, solamente vimos un segmento, Tomás Ghisoni admite que las acusaciones en contra Yo de su padre fueron influenciadas por su madre. ¿Qué Wow. dijo su padre? Estuve preso sin juicio, mis hijos perdieron su vida y su infancia. ¿Sí? Esto dijo su padre luego de que se conociera el descargo de Tomás. Bueno, Tomás, que hoy tiene unos 20 años más o menos, confesó que las acusaciones eran falsas y que se trató de una historia impuesta por su madre. Tomás dice: no fui abusado. Yo le digo: sí, Tomás, fuiste abusado. Fuiste abusado por tu mamá. El hombre, que pasó 3 años detenido con prisión preventiva, habló tras la viralización del testimonio de su hijo y aseguró que luego de estar liquidado emocionalmente, ahora está en un camino de recuperación. Y agradezcamos que no se quitó la vida como tantos hombres se han quitado la vida gracias a estas falsas denuncias. Bueno, la noticia salió por todos lados, la historia se ha viralizado, la conocemos todos. Lo que estamos viendo aquí es el caso de un joven que, manipulado por su madre y con las palabras de su madre en la justicia, logró meter preso a un hombre inocente. Por supuesto que cuando Tomás hizo la denuncia era un niño, un menor de edad, no era consciente de lo que estaba siendo vilmente manipulado por su madre, por lo cual no le vamos a caer a él, sino a quien sí hay que caerle. Y no estoy hablando necesariamente solamente de su madre, estoy hablando también de todo el sistema como está planteado hoy, como está funcionando al día de hoy aquí en la República Argentina y en gran parte de Occidente. Eli, ¿qué tenés para decir sobre este caso, vos que tanto has vivido este tipo de situaciones de cerca? Es que las acusaciones falsas siempre han existido. Mm, Lo que pasa es que la ideología de género, ese enfoque cuando entra en el mm, sistema judicial, mm, ofrece a la mujer una nueva manera de ir contra los hombres. mm, Y lo que ofrece es todo un mecanismo para llevar a cabo vendetas personales, mm, contra el padre, si en como en este caso que hay niños menores, y si ujú, no, vas contra el
hombre, ¿verdad? Falsamente. Yo atendí un caso similar a este en Puerto Rico, lo he comentado en alguna de las conferencias que he dado. Yo creo que de los casos más tristes que toqué en el tiempo que estuve trabajando con falsas denuncias contra hombres inocentes. Porque fíjate, antes de entrar en ese caso, él está diciendo destruí la vida de un hombre y yo te decía destruyó la vida de dos. Esa mujer destruyó la vida de su hijo, que tiene que lidiar con esto, y la vida de ese hombre. Así que es una cuestión totalmente perversa. Y del hermano, no sé si tiene hermanos, Y de la creo que familia, mencionó algo así. y de ambas familias, ¿no? La familia de la madre, los que no están de acuerdo, y la familia del padre. Pero es típico cuando hay hijos que se triangulice. En el caso de Puerto Rico era un papá, un muy buen papá, una persona a quien conozco desde que era niño. Su hija, cuando tenía 9 años también, la mamá la llevó a decir que la nueva pareja de su papá la tocaba. Entonces pasó el tiempo y posteriormente pues la nena empezó a autoagredirse y terminó en un centro psiquiátrico, y ahí es cuando ella confiesa pues que había sido la madre que había inyectado esto. También hay padres que lo hacen contra las mujeres, aunque no es tan común, pero sí inyectan a los hijos, esto se llama alienación parental, le inyectan a los hijos ciertas mentiras y abren casos de maltrato contra las madres o contra los padres en los tribunales para triangulizar el asunto. El niño queda como el enfoque principal y los tribunales, para darle la razón a la madre, utilizan al niño, ¿no? Hay maltrato y entonces alejan al papá con órdenes de protección frívolas y todo esto. Yo conocí un caso de un hombre que había tenido 22 órdenes de protección. Cada vez que se vencía, la madre solicitaba otra, incluso cuando el padre ni siquiera estaba en la isla. Aún cuando el papá hubiese estado viviendo en el exterior por un tiempo, ella la solicitaba y el tribunal pues se la otorgaba. Así que esto, después yo como maestra vi estos casos en la sala de clases y yo vi la destrucción total de niños y niñas que estaban siendo víctimas de la alienación parental, particularmente de las madres. Y es que empiezan a usar drogas, o las niñas entran en actitudes promiscuas, o tal vez en depresiones profundas a los 12, 13 años por este tipo de dinámicas. Así que el sistema lo que está haciendo es rompiendo, erosionando la familia, lastimando a estos seres humanos que luego se convierten en los futuros criminales o en personas que no son útiles a la sociedad. Y ese es el problema que estamos viendo. Recordarás el caso de Córdoba, que también lo mencioné, de la niña que molesta con su papá porque no la dejaba salir o no la dejaba ir a una fiesta. Vio en el sistema la vía de escape para ir contra su propio padre porque no la dejaba salir con sus amigos, y lo acusa también de abusar de ella, y ahora ella está tratando de hacer que su padre salga, pero ahora las cortes no le quieren hacer caso. Vio en el sistema esta falla. Es fundamental lo que acabas de decir, porque la falla está en el sistema. La oligarquía política lamentablemente está abordando esto de una forma que no es la correcta, y es entendible porque lamentablemente la casta política está completamente desconectada de la realidad. Estoy hablando particularmente del poder legislativo. Desde el Senado, desde diputados, se está hablando de proyectos para combatir o para criminalizar la falsa denuncia. El gran problema que no están viendo nuestros legisladores, que se meten $5.000 en el bolsillo mientras mucha gente la está pasando mal, incluidos los médicos, los policías y los militares, es que no hay tal cosa como falsa denuncia cuando el sistema lo que está haciendo es quitando cualquier tipo de presunción de falsedad en cualquier cosa que una mujer diga. Acá el problema que hay es que a la justicia se le ha impuesto una perspectiva. Todo este pack de género que vino con toda esta agenda política que ingresa con el kirchnerato en el año 2012 y llegó para quedarse, lo que plantea es que la sola palabra de una mujer es prueba suficiente para enviar a un hombre a prisión. Si la sola palabra de la mujer es la prueba, entonces, ¿quién va a decir que esa palabra es falsa? Nosotros podemos señalar, es falsa, está haciendo una falsa denuncia, vamos a criminalizarla, pero el sistema no lo ve como algo falso. Entonces, lo que va a suceder es que cuando dentro de 50 años se pruebe que esa persona estaba haciendo una falsa denuncia, ese tipo ya pasó 50 años en la prisión, si no es que se quitó la vida ya. ¿Se entiende? Entonces, lo que tienen que hacer nuestros legisladores, en lugar de estar todos los días en las redes sociales, en lugar de contratar tuiteros en vez de asesores, lo que tienen que hacer es ponerse a observar la falla del sistema y trabajar en un proyecto que derogue la perspectiva de género. No podemos tener una justicia con perspectiva. La justicia tiene que ser igual para todos. La justicia tiene que basarse en la evidencia, la justicia tiene que basarse en las pruebas, en los hechos, en los acontecimientos, no en una mera palabra por el género de esa persona. No podemos, cierro con esto, no podemos combatir las falsas denuncias si no existe tal cosa como la posibilidad de falsedad en la palabra de quien está mintiendo. Ese es el problema que hemos venido planteando en estos días. O sea, cuando tienes legisladores que hacen este tipo de medidas
populistas y que lo hacen para hacernos creer que son personas capaces cuando sabemos que sus incapacidades son bastante patentes, pues entonces tienes un problema porque no le asiste al hombre el poder legislativo. Y si no existe el poder legislativo, lo que ocurre en los tribunales no hay manera de revertirlo. El efecto va a estar ahí. Si en el caso de Argentina tiene un gobierno que dice que es pro familia, que es de derecha, que es pro vida y no sé qué, pues que se note, porque esto está destruyendo la familia desde adentro. Fíjate que él confiesa que la madre fue la causante. Por lo regular, los padres, madres o padres, sobre todo mujeres, que hacen este tipo de denuncias son padres alienadores y son padres maltratantes. Esto es maltrato. Y yo pregunto, ¿cuál es el castigo para esta mujer que le hizo esto a su hijo? ¿Dónde queda la persona que induce a un menor de edad a destruir la vida de su propio progenitor? Y vos fíjate lo que cuenta él, la palabra de mi madre. Porque fue ella aprovechando su condición de mujer para convencer al jurado de esto. De mujer y de madre. De mujer. El triángulo, recuerda. Y no quiero interrumpirte, pero justamente respecto de lo que decía, yo apoyo también, por supuesto, cualquier proyecto que hagan para criminalizar la falsa denuncia. Fui invitado a participar al Senado de la Nación, porque yo también he sido blanco de falsas acusaciones, de falsas denuncias, de operaciones mediáticas. Una muy conocida de la editora de género Marina Biuso, de la mano de Amnistía Internacional, y yo hubiera ido a dar, mejor dicho, mi testimonio, de no ser porque yo estaba fuera del país. Fue Guillermo Pardini, a quien aprecio muchísimo, que también fue víctima, y por supuesto que hay que criminalizar la falsa denuncia. Ahora, lo que hay primero que hacer es habilitar a que la figura de una falsa denuncia sea posible. Hoy no es posible, hoy cualquier cosa que diga una mujer es tomada como evidencia. Hay que entender el sistema. Perdón, y es claro, y esta ley sigue vigente hasta el día de hoy. O sea, el gobierno de Milei no ha derogado estas leyes de género que permiten que hasta opinar en contra del trabajo de una periodista, no lo digo por mi caso, lo digo por cómo está escrita la ley. Y vos lo has demostrado aquí mismo trayendo esa ley a este programa. La mera crítica al trabajo de una mujer, por ejemplo, decir fulanita de tal es mediocre en su trabajo, compone un acto de violencia de género que te puede traer problemas en la justicia. Esa ley hasta el día de hoy sigue vigente. Por eso hay tantos hombres inocentes siendo perseguidos por la justicia, mientras tantos criminales tienen una puerta giratoria en los juzgados, ¿no? Tú ahora no puedes ir contra esa mujer. Tú no puedes ir contra Marina Abiuso. ¿Por qué? Porque como su palabra es el único sostén para el caso, aunque tú hayas sido absuelto, la realidad es que tú no puedes ir contra ella porque esto no sería una falsa denuncia, aunque a todas luces y cualquier persona con un poquito de sentido común lo sepa, y yo que conozco el derecho, que sé lo que ocurre en las cortes, yo sé que tú no podrías ir contra ella. Así que los legisladores que están propulsando esto, y respectivo de cuál es su intención, la realidad es que viene a poner una curita en una herida que se desangra, ¿me entiendes? Que es gigantesca. ¿Por qué? Porque no entienden el sistema, no conocen y no se asesoran con las personas correctas. Para que se den una idea de lo delirante que son todas estas leyes de género que están vigentes hasta el día de hoy en la Argentina, si a mí viene un travesti de Constitución con una espalda así, me rompe la cara de un trompazo, y yo para defenderme le devuelvo la gentileza, yo voy preso por violencia de género. Increíble. Yo voy preso por golpear a una mujer. Entonces, así de delirante, así de oscurantista, así de supersticioso, así de mitológicamente está funcionando la justicia en Argentina hoy. Y además un ataque a la libertad. Fíjate cómo se trivializa la libertad de un ser humano. Es un derecho tan importante, ¿no? Primero la vida, luego la libertad. Y atacan el derecho a la libertad con una liviandad, y aquí nadie le da tal vez la seriedad que esto debería tener. Ojo a los legisladores. Y no creo que durante mucho tiempo... O a los legisladrones, no sé. Sí, a los legisladrones. Y durante mucho tiempo no creo que le den la seriedad que merecen.